Bienvenidos a una nueva actividad del Instituto de Formación Política y Gestión Pública. En este caso vamos a tener un curso de oratoria donde vamos a abordar temáticas como comunicación verbal, comunicación no verbal y análisis y redacción de discurso. Me presento primero, mi nombre es Eduardo Vinocourt, soy licenciado en Ciencia Política de la UBA, estoy terminando mi maestría en Comunicación Política en la Universidad Austral y soy director de Infocus Comunicación Política, que es una consultora en la que trabajamos todas estas temáticas. Si les parece bien, empezamos. Bien, cuando hablamos de oratoria, nos referimos a la capacidad de hablar con elocuencia. ¿Sí? ¿Qué es la elocuencia? Cuando nos referimos al término de elocuencia, hablamos de la facultad de hablar bien, con fluidez y propiedad, y de manera efectiva para convencer a quien escucha. Ahí tenemos la clave de la cuestión. Cuando buscamos persuadir a otra persona acerca de determinada temática, no solamente entra en juego lo que decimos, sino también cómo lo decimos. Por eso es importante tener en cuenta la definición a la que refiere la oratoria y qué conceptos importantes están vinculados a ella. En este caso, les traje dos frases de gente muy importante en lo que es la comunicación, que son dos frases tal vez un poco contradictorias, y ahí radica lo interesante de esta cuestión. Como en la comunicación, también digamos en cualquier rubro, abogacía, marketing, lo que se les imagine, hay dos lados de la biblioteca, ¿sí? Tenemos gente que dice una cosa y gente que opina algo diferente. Todo esto, igualmente, está dentro del concepto y de la teoría de la comunicación. Pero para servir de disparador, nos viene bien. La primera frase dice: un individuo no comunica, participa de una comunicación o se convierte en parte de ella. Puede moverse, hacer ruidos, pero no comunica. Esta frase puede ser polémica, lógicamente, porque dice que nosotros como individuos no estamos comunicando a menos que participemos de un acto comunicacional. Ahora la vamos a analizar un poquito más en profundidad. Por otro lado, la otra frase de Václavic dice: es imposible no comunicarse. Todo comportamiento es una forma de comunicación. De ahí la típica frase: todo comunica. Lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que decimos o lo que no decimos. Dicho esto, es importante marcar la contradicción entre estas dos frases. Porque por un lado tenemos a alguien que nos dice que nosotros no comunicamos a menos que participemos de un acto comunicacional, y por otro lado nos dicen que nosotros todo lo que decimos, hacemos u omitimos comunica. No es una competencia a ver con cuál nos quedamos, sino que lo que me interesa en este caso es que ustedes puedan tener el corazón de cada frase y a qué va. En el primer caso, cuando decimos, más allá de que este teórico dice que por nosotros mismos no comunicamos, dice que, y resalta la importancia del acto comunicacional en el siguiente sentido: nosotros tenemos que entender
que a la hora de comunicar hay un otro. Hay un auditorio, hay 1, 2, 100, 500 personas que nos están escuchando. Puede o no haber interacción. Ahora bien, nosotros cuando solemos comunicar en la vida cotidiana, nos suele pasar que nos olvidamos que hay un otro que está escuchando. Nosotros directamente decimos lo que tenemos para decir y ya está, ¿no? Seguramente les pasó a más de uno de ustedes. Y por más de que hayamos dicho lo que teníamos ganas de decir, es muy probable que el mensaje del otro lado no haya llegado como nosotros pretendemos. ¿Por qué? Porque no lo tengo en cuenta. ¿Sí? En el caso de la segunda frase, que obviamente uno, si está estudiando comunicación, tiene que adherir porque es muy importante, que es imposible no comunicarse, es algo que pasa en todos los ámbitos. Lo que decimos comunica. Lo que no decimos u omitimos también. Los silencios son muy importantes. Entonces, la pregunta es, ¿un individuo comunica o no comunica? La respuesta es sí, comunicamos en todos nuestros actos, pero no olvidemos lo primero, de saber quién está del otro lado, entender qué es lo que piensa y adecuar nuestro lenguaje para que sea lo más claro y entendible posible. Dicho esto, ustedes dirán, vamos a empezar un curso de oratoria hablando de la escucha. La respuesta es que sí. La respuesta es que sí porque los niveles de escucha, que acá los podrán ver en pantalla, son fundamentales para poder comprender y empatizar con el otro. Muchas veces nos pasó cuando éramos chicos o si estamos con amigos o con amigas, que estamos escuchando una anécdota tal vez o estamos debatiendo acerca de algún tema y cuando la otra persona está hablando, nosotros en nuestra cabeza nos bloqueamos y repetimos lo que queremos decir para no olvidarnos. Ahí nuestro nivel de escucha es 0. Estamos esperando la oportunidad para decirle no tenés razón por A, B o C o lo que fuera. Nosotros cuando hacemos eso de no escuchar a la otra persona, nos perdemos información importante probablemente que nos sirvan para argumentos que queremos esgrimir más adelante. Además de eso, ¿cómo se siente una persona que no es escuchada? ¿Qué posibilidad de ganar un debate, una negociación, una argumentación tengo si la otra persona no se siente escuchada por mí? Bien. Por eso vamos a repasar rápidamente los niveles de escucha. Los niveles de escucha son variados y tienen algunas pequeñas diferencias. ¿Sí? Para empezar, tenemos el nivel de escucha apreciativa, donde nosotros oímos, pero no prestamos atención. Ahí está la diferencia entre lo fisiológico, escucho como un ruido, como si pasara un tren, pero me está hablando una persona, pero directamente no presto atención alguna. Después tenemos la escucha selectiva, donde nosotros buscamos y prestamos atención dentro del mensaje solo a lo que yo, como receptor, considero importante. Ahí está el tema de los juicios, que es importante para mí, que es importante para el otro, qué me puede servir, que eventualmente creo que no es importante. Después tenemos
vamos subiendo en la capacidad de escucha y tenemos la escucha analítica. Acá le hacemos preguntas a nuestro interlocutor para lograr descifrar el mensaje. Bien, lo trato de analizar en mayor profundidad. Más arriba, por más de que en la presentación esté más abajo, tenemos la escucha sintetizada, donde voy haciendo afirmaciones para que la otra persona me vaya guiando en esta conversación. Y después nos quedan dos escuchas que son las más profundas, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, ¿sí?, tenemos la escucha empática. Nosotros cuando ejercemos escucha empática, lo que estamos haciendo es poniéndonos en el lugar del otro para comprender su razonamiento. ¿Sí? Es decir, interpreto el mensaje en base al mundo de ideas y creencias de la otra persona. Ponerme en el lugar del otro va a facilitar mucho comprender el mensaje. Y por último, el nivel de escucha más profundo es la escucha activa. La escucha activa implica un esfuerzo físico y mental. ¿Por qué físico? Físico porque tengo que generar algo que se llama rapport en la otra persona, en la cual implica generar una postura en la cual la otra persona se sienta cómoda hablando conmigo. ¿Sí? Generalmente se trata de emular o estar al mismo nivel. Bien, no es lo mismo que yo esté escuchando a una persona y esté así. Bien, si estoy así con la cabeza apoyada y la verdad siento que no te está interesando lo que te estoy diciendo. Bien, eso en cuanto al esfuerzo físico que implica realizar una escucha activa. En cuanto a la cuestión más mental, nosotros buscamos, sin interrumpir en ningún momento, repito, sin interrumpir en ningún momento, buscar la esencia del mensaje, lograr que la otra persona diga todo lo que tiene para decir e ir mentalmente, o sea, en computadora o como fuera que sea la situación, poder ir detectando las ideas clave para, una vez que esa persona termina de hablar, poder analizarlo y poder elaborar una respuesta. Esta escucha entra en juego el lenguaje corporal, ¿sí?, la comunicación no verbal, y por eso es la más completa. Bien, vamos a seguir con los elementos de la oratoria en sí. Básicamente tenemos tres elementos: el orador por un lado, el discurso por el otro y el público, el receptor. Respecto al orador, es quien está a cargo de la planificación, elaboración y manifestación del mensaje, del discurso. Planificación. Acá lo importante es la planificación. No hay ningún secreto, ¿sí? Lo importante es poder planificar lo que uno, en una situación que puede generar estrés, donde se ponen muchas cosas en juego o lo que fuera, pueda tener la mayor cantidad de información relevante posible. Después, obviamente, en segundo lugar, tenemos el discurso, que es el razonamiento que expresamos para defender alguna idea, algún argumento, siempre en base a un contexto.
Y por último tenemos al público, que puede ser una persona, pueden ser más, la cual puede o no haber interacción y es quien va a recibir ese mensaje. Estos tres son los elementos de la oratoria. Ahora bien, 4 preguntas clave para poder planificar. Bien. Primero, ¿qué quiero contar? ¿Cuál es el corazón del mensaje que no puede faltar en mi alocución? Eso es algo que tengo que tener más que claro. Muchas veces nos pasa que estamos en una situación importante, dando un discurso o en determinadas cuestiones laborales o académicas, nos ponemos a hablar y nos terminamos olvidando de decir lo más importante. Nos pasó a todos muchísimas veces. ¿Por qué y para qué? El por qué se refiere a qué me llevó hasta ahí, hasta ese momento relacionado al pasado, para decir lo que tengo que decir, y el para qué vinculado obviamente al objetivo que tengo con lo que tengo para decir. Tercero, ¿a quién se lo voy a contar? Esto es tan importante como los otros puntos. No es lo mismo hablar con el, vamos a decir, con el dueño de una empresa que con un encargado de recursos humanos. No es lo mismo hablar frente a un público que me va a votar, que es afín a mis ideas, o hablar frente a un público que no es afín a mis ideas, que lo estoy buscando persuadir para que me vote. No todo es lo mismo y por eso es importante destacarlo. Bien. Y por último, ¿qué quiero generar en el otro? ¿Qué sentimiento, qué emoción busco que el otro perciba? En comunicación somos seres sociales, es muy importante lo emocional. Ya lo vamos a ver más adelante, pero si no está la emoción generada en el auditorio, sea cual fuera, es muy difícil que un discurso me impacte. Pero eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante. El orador tiene 4 características principales. La primera es la voz. Bien, la voz tiene que ser firme, tiene que haber picos de tensión variables, subir y bajar. Yo no puedo estar hablando todo el tiempo en el mismo tono, así como estoy hablando ahora, porque el otro se aburre y se desinteresa. No voy a captar el interés nunca. Bien. La voz en la comunicación verbal lo es todo. Es importante mantener un tono seguro en la voz, que no se entrecorte, completar todas las palabras, usar los silencios para anticipar algo importante, o bien para evitar las muletillas. Si a mí me preguntan algo y yo me pongo a pensar y digo o cualquier otro tipo de letra o sonido, no me favorece para nada. Entonces lo que tengo que lograr en ese momento es aplicar un silencio hasta que mi cabeza recuerde lo otro que tenía para decir. Bien, eso en cuanto a la voz. Después, la postura. La postura también habla por nosotros. Generalmente, si estamos sentados, lo importante es estar sentado lo más derecho posible. Ni para adelante, ni para atrás, porque eso también quiere decir algo. Yo si me siento para adelante, si tengo a alguien, los tengo ustedes enfrente, y hay una mesa entre nosotros, y me siento para adelante, me apoyo en el escritorio, es una actitud ofensiva. No quiere decir que lo haga con mala fe,
pero es una situación que se lee desde la programación neurolingüística como ofensiva. Al contrario, si estoy muy para atrás, es como que quiero esquivar la situación. Ni hablar, esto lo adelanto, pero lo vamos a ver en un ratito, estar de brazos cruzados. Estar de brazos cruzados no nos sirve ni para escuchar ni para hablar. Si estoy escuchando y me pongo de brazos cruzados, si ustedes me están hablando a mí, ¿qué van a pensar? No le interesa. Está canchereando la situación. No me juega muy a favor, que digamos. Bien. Nunca estar de brazos cruzados va a jugar a favor. Tercer punto, el conocimiento. A ver, es muy importante que el orador tenga conocimiento de lo que va a hablar, eso es algo más que obvio, pero también es importante que demuestre tenerlo, porque una cosa es conocer y otra cosa es explicar y demostrar que conozco. Es como un docente. Un docente puede tener un montón de conocimientos, pero el docente se distingue por tener la pedagogía para poder bajarlos a los estudiantes. Acá es lo mismo. Por más de que yo sepa, tengo que saber expresarlo. No alcanza con saber. Bien. Y esto obviamente me va a llevar al último punto relacionado a la seguridad. Yo, si sé, voy a estar más seguro. Si no sé, estoy en un problema. Ahora, tengo que sonar lo más creíble posible. Vamos a pasar. Respecto a las características del discurso. El discurso, en este caso el oral, porque después vamos a ver la diferencia entre discurso oral y escrito, tiene que tener ciertas características para tener impacto, para que al otro le interese por lo menos. Y ahora es un momento en el cual yo les pido que pensemos en base a lo que piensa la otra persona. Ponernos el chip, decir, bueno, esto me tiene que servir en función de, no a mí mismo. Por ejemplo, lo que yo digo tiene que ser relevante, no solo para mí tal vez todo sea relevante, tiene que ser relevante para la otra persona y para la situación en la que estamos. Bien. Segundo punto, tiene que ser creíble y sonar creíble, es lo que les decía hace un minutito. Puede que yo diga la verdad, pero que no me crean por la forma en la que lo estoy diciendo, sea desde el lenguaje corporal o sea desde el tono de voz y la seguridad que demuestro. Tercer punto, tiene que generar interés en el otro. Tengo que conocer también lo que la otra persona le gusta o necesita. Tiene que generarles interés, si no me interesa a mí solo. Bien. Personal, dice personal porque cuando uno ejemplifica, generalmente suele ejemplificar por otros. Traten de ejemplificar con casos que les pasaron a ustedes, si es que efectivamente les pasó, ¿no? No metan a Doña Rosa, ni hablen de ustedes porque va a sonar más creíble. Tiene que ser impactante, tiene que generar vaya la redundancia, un impacto en el otro, tiene que generarle algún sentimiento al otro. El discurso tiene que ser persuasivo, ¿sí? Tengo que usar técnicas para que el otro pueda incorporar ese conocimiento. No termina todo cuando yo lo dije, no terminó el proceso termina cuando lo recibe el otro y lo recibe de la manera en la que yo espero. Bien, obviamente el discurso tiene que ser entendible, tenemos que hablar pausado y claro. Si yo me pongo a hablar rápido,
seguramente se pierdan en la mitad. Muchas veces nosotros hablamos rápido porque nosotros tenemos el conocimiento de cada uno en su campo y nos olvidamos que el otro tal vez no lo tiene. Entonces tenemos que tener esa delicadeza de que se entienda lo que decimos, no arrastrar las últimas sílabas de las palabras, porque queremos volar. Todo esto se practica en casa, ¿bien? Esto es teoría, pero la única forma de mejorarlo es practicando, ¿sí? Y por último, elegir las palabras adecuadas para cada momento. Bien. La precisión léxica es un tema muy importante. Nosotros generalmente usamos palabras para englobar todo lo que queremos decir. Tenemos que sentarnos un segundo y pensar o empezar a pensar qué palabra corresponde a cada cosa. Eso se los dejamos de tarea para el hogar. Y respecto al desarrollo del habla, 4 puntos. Algunos ya los vimos. Primero, en los picos de tensión variable, no ser monótono. Cuando algo es más importante, subo. Cuando algo es más complementario, bajo. Subo, bajo. Pero como si fuera un cuento, como si fuera una historia. Como hacen los cuentacuentos para meternos en la situación en la que nos quieren meter. Yo tengo que crear a través de la voz el contexto para que al otro le interese lo que estoy diciendo. Eso va a llevar a un interés sostenido, por supuesto. Van de la mano. Tercero y no menos importante, orden y claridad. El orden y la claridad cumplen un rol esencial en este trabajo de querer dar un discurso para convencer a alguien. Tengo que tener cierta coherencia. Vamos a ver más adelante que en el discurso oral y el discurso escrito hay pequeñas diferencias en las cuales en el oral puedo jugar un poco más con esto de ir y venir con un tema, pero tampoco puedo exagerar. Porque la persona que está del otro lado dice, ya me lo dijiste 3 veces, otra vez, se pierde. Tengo que facilitarle la vida al que está del otro lado, no complicársela más. Y ni hablar si yo voy a sacar algún rédito de esto porque es una negociación o porque es argumentar a ver qué decisión se adopta. Tengo que simplificarle la vida al otro, no darle más problemas con mi comunicación. Y por último, y es muy importante, la respiración. La respiración es lo que a veces nos agita en la mitad de un discurso, nos quedamos sin aire y empezamos a mostrarnos inseguros, nerviosos, es toda una bola que se va agrandando. Lo más importante con la respiración es ser consciente de ella. Ser consciente de en qué momento tengo para respirar y lograr inhalar para llegar al fin de la oración. Es tan simple como eso. Hay ejercicios para practicar esto, pero lo que me interesa que se lleven es que haciendo las pausas que necesitan hacer, seguramente van a tener más momentos para respirar. Si tienen más momentos para respirar, no se van a quedar sin aire en la mitad. Bien, esto es algo que necesita de la conciencia, de la autoconciencia propia. Y como les dije antes, es algo que se trabaja, que se estimula y que se aprende. Y se aprehende con H, que se incorpora. No es magia de, bueno, soy consciente de la respiración, listo. Por último, justamente, no dejar el final de manera azarosa para improvisar.
Hay una frase que dice, lo último que se dice es lo primero que se recuerda. No es tan lineal, no es, bueno, el final es lo más importante, no dije eso para nada, sino que digo que le prestemos un poco de atención a cómo vamos a cerrar un discurso. Y por último, consejos para mejorar la oratoria. Primero, leer en voz alta, practicar la respiración, la entonación, el ritmo y el estilo. Esto nos va, la repetición nos va a dar esa seguridad. Y es muy importante el segundo punto de grabarse hablando. Hoy en día, por suerte, tenemos las herramientas para vernos hablar. A los que nunca lo hicieron, se los recomiendo enfáticamente, porque van a descubrir que hablan de una forma en la que probablemente no lo reconozcan. Bien. Y la forma de mejorar es escuchándose hablar. También pueden hablar frente al espejo, lo que pasa es que ahí lo ven en vivo. No tienen la posibilidad de detenerse más tranquilos, sentados y decir, ¿qué dije? ¿Lo estás diciendo? Tercero, respirar conscientemente, lo que decíamos, nos va a permitir estar más tranquilos y menos estresados a la hora de hablar. Cuarto, escuchar y empatizar, escuchar el ritmo de los otros. Escuchen un cuentacuentos, que ellos hacen un gran esfuerzo por ponernos en contexto de situación para que nos metamos en esa historia. Están creando un contexto. O contar historias. Al contar historias también tengo que hacer ese trabajo. Y obviamente, sexto y por último, practicar. La práctica es lo que nos va a ayudar a todos a tener una mejor oratoria, ser más persuasivos y darnos más herramientas para convencer al otro.